estamos conectados en esta noche. Agradecemos de antemano a nuestras invitadas Angélica, Laura, Nuri y demás personas que nos acompañan para nosotros poder dar un contexto acerca del trabajo que nosotros realizamos, acerca de voces que rompen el silencio. Mis compañeros Erwin Pardo, Javier Buitrago, Jesús Torres y quien les habla Sandra Abella, seremos los que vamos a exponer esta noche acerca del trabajo. Como principal objetivo, nosotros tenemos es dar la socialización de los hallazgos que encontramos frente al conflicto armado y la violencia de género en el territorio y pues claramente proponer ciertas estrategias participativas para poder generar un fortalecimiento comunitario para poder mitigar la violencia contra las mujeres en el contexto local. Compañeros. Eh, para esto tomamos una información estadística proporcionada por el Instituto Nacional de Salud. Para 2024, con corte a junio 8 de este año, los casos reportados como tal fueron 66.621. En las categorías fueron mujeres 50.374 con un 75.6 de porcentaje total. Hombres 16.247 con un 24.4% y menores de 0 a 4 años el 12.3%. La concentración geográfica en territorial como tal, en Bogotá fueron 14.000 casos, en Antioquia 7.670, en Cundinamarca 6.040, en Cali 3.177, el Valle del Cauca 2.969, Santander 2.830, Huila 2.722. Los municipios con mayor número de casos que sobresalen son Medellín con 2.747, Soacha 1.351, Bucaramanga 794, Pereira 710, Neiva 674, Fusagasugá 653, Montería 637, Cúcuta 624. Los tipos de violencia registrados en estos casos hasta junio 8, el tipo de violencia y casos reportados, violencia física, fueron 31.766, con un equivalente del 50.6. Estos casos fueron contra el género femenino. Violencia sexual fueron 13.973 casos registrados contra el género femenino. Violencia psicológica, 5.594, negligencia o abandono, 5.569. Esta distribución de violencia para las mujeres fue entre 29 y 59 años con el 44.5 y mujeres entre 18 y 28 años el 30.3. El contexto de las tendencias, la ubicación de los casos en la cabecera municipal, el 82.1, en los estratos socioeconómicos más afectados con el 96% fueron los estratos 1, 2 y 3. La tasa de notificación para el 2023 por cada 100.000 habitantes fue 127.3, comparada a 2024 que fueron 126.2. La variación 0.9 por cada 100.000 habitantes. El Instituto Nacional de Salud ha registrado una disminución de la tasa por cada 100.000. Perfecto. Dentro del análisis que se realizó de los casos ya previamente expuestos, frente a lo que nos revela el conflicto armado en Colombia, no es solo una lucha por control territorial, sino también es una lucha por un control político. Todo esto ha sido una afectación violenta y estructural que afecta profundamente pues, la vida de la subjetividad femenina, incluso a quienes no están directamente dentro de los combates.
Dentro de los casos que pudimos haber visto y se han estudiado, el asesinato de un líder periodístico o de pronto los hostigamientos en zona de narcotráfico nos resultan en traumas psicológicos, económicos y la normalización del miedo social. Todo esto vemos que específicamente se manifiesta en en la restricción de libertades y pues claramente en los reclutamientos forzados de los hijos o de los familiares más allegados de las personas. De manera alarmante, el miedo y la violencia siempre ha sido una parte estructural que se filtra hasta el ámbito doméstico, facilitando la normalización del maltrato intrafamiliar y forzando asimismo a las mujeres a tomar decisiones drásticas como el exilio o la restricción de sus futuros, de su propio futuro o inclusive el futuro de sus propios hijos. En la parte de la categoría de superación de las mujeres, nosotros pudimos identificar que las víctimas de la violencia están marcadas por una determinación incansable por la autonomía y el bienestar de sus familiares. Si bien algunas mujeres pues enfrentan toda la parte de la adversidad de un ambiente hostil y un ambiente apático, también logran la superación a través del trabajo duro y pues la parte de la migración o emprendimientos como vías de sanación. También vemos el apoyo por parte de asociaciones comunitarias como juntas de acción comunal o proyectos productivos o apoyo psicosocial. También identificamos que la parte de los mecanismos claves de recuperación incluyen el apoyo psicológico formal, el retorno a los estudios y sobre todo la obtención de una independencia económica, que es lo que más las ayuda para poder salir adelante y superarse. Ya en la parte del análisis del origen de la violencia, encontramos que en la mujer es un fenómeno muy complejo y estructural, profundamente arraigado al machismo cultural y pues, a ciertos legados familiares que perturban la sumisión y la dependencia. Dentro de nuestro análisis también se demuestra que existe una fuerte presencia de expectativas sociales, claramente lo que se conoce como el aguantar tanto el maltrato y la normalización de estas violencias a través de patrones intergeneracionales, ¿no? Siempre vemos que si fue la abuela, fue la madre y así mismo va pasando de generación en generación. Además, también esta violencia se ve intensificada por el conflicto armado que refuerza claramente todos los roles tradicionales y la impunidad, legitimando así el control masculino en un ámbito privado. Y pues de manera crítica también tenemos que la necesidad económica de las mujeres las expone claramente a abusos por parte de su comunidad o de un machismo institucionalizado dentro de grupos armados. Hace que, pues todo esto hace que las jovencitas que son víctimas de la violencia intrafamiliar sean mucho más vulnerables y pues claramente al reclutamiento y cerrando así también un círculo vicioso de la violencia estructural. Bueno, ahora para hablar un poco de la participación comunitaria, la resiliencia de las víctimas y las acciones colectivas propiamente, eh, vamos a retomar tres lecturas, Montero y Maritza, que nos habla un poco del fortalecimiento, la ciudadanía y la transformación social, área de encuentro entre la psicología política y la psicología comunitaria, también del documento de la Comisión de la Verdad, Mujeres y Personas LGTBIQ. Y por último, el documento de ONU, Mujeres, el cual va a denotar 10 maneras para contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Siguiente, por favor. Listo. Con respecto al primer documento, Montero nos dice que el fortalecimiento comunitario es un proceso que va más allá de la simple organización social, puesto que esto implica una ciudadanía activa y una ciudadanía consciente. La autora acá en este documento resalta que para hacer esta participación activa y esta ciudadanía social es el único mecanismo para llegar a dar una transformación social efectiva dentro de los sistemas o dentro de los entornos comunitarios. También la autora subraya que el fortalecimiento comunitario genera cohesión, confianza y sentido de pertenencia, elementos indispensables pues para construir o fortalecer también lo que tiene que ver con los espacios comunitarios y colectivos, donde se gestan también la cultura y el fortalecimiento como agentes de cambio.
El documento propiamente de la Comisión de la Verdad que nos habla un poco sobre la resiliencia y la memoria colectiva, específicamente en mujeres y personas LGTBIQ+, nos dice que eh, es fundamental reconocer realmente cómo el conflicto armado en Colombia se ha visto, digamos que impuesto también a través de unas participaciones o unas ideologías hegemónicas donde se han visto excluidas tanto las mujeres como las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+. También este documento denota la resiliencia no solo individual, sino profundamente comunitaria que tienen los espacios colectivos donde se genera tejido social real, puesto que esos espacios, la red de apoyo, los espacios de encuentro, las iniciativas de memoria, permiten realmente que sean procesos de acción, procesos de justicia y de cohesión social que lleva a que se fortalezcan los procesos comunitarios. Como lo dice allí en la diapositiva, las comunidades propiamente crean esos espacios de apoyo y de memoria que fortalecen la dignidad entre las mismas personas. También allí aparece el documento de ONU Mujeres que nos hablan sobre acciones concretas para erradicar la violencia hacia la mujer. Este material ofrece realmente un enfoque práctico y directo para enfrentar la violencia de género desde sus raíces. Entre un poco las estrategias que se destacan dentro de este documento está la promoción de la educación, la sensibilización social, la promoción de la igualdad de género y la importancia de denunciar los casos, siempre obviamente bajo un aspecto de legitimidad, de protección y de veracidad hacia las mujeres. Este documento no solamente nos da como esos aspectos generales y prácticos para hacer todo el proceso de protección, sino que habla específicamente que la erradicación de la violencia requiere un compromiso cotidiano de las acciones colectivas, donde no solamente las políticas o las leyes bastan para erradicar la violencia, sino que eso sea desde los aspectos más culturales, cotidianos y simbólicos, donde todas las personas nos encontramos y donde todos debemos ser veedores también para que esta violencia no se perpetúe de generación en generación, sin importar las demás personas. Bueno, ahora quiero presentarles pues algunas de las estrategias de fortalecimiento posibles que permiten mejorar el proceso y dar una respuesta más completa a la problemática. En primer lugar, es importante entender que fortalecer no significa solo agregar actividades, sino hacer que el proyecto sea más efectivo, más participativo y más sostenible en el tiempo. Por eso la primera estrategia es realizar un análisis más profundo de la situación. Esto puede incluir pues entrevistas, encuestas o espacios de diálogo que nos permitan conocer qué siente la comunidad o el grupo involucrado. Entre esta información tengamos mejores decisiones que podamos tomar. Otra estrategia importante es fortalecer la comunicación. Esto significa explicar claramente los objetivos, los beneficios y los pasos del proceso, utilizando canales accesibles como reuniones, redes sociales, carteleras informativas o voceros comunitarios. Una buena comunicación evita malentendidos y aumenta la participación de la comunidad. Y finalmente, una estrategia esencial es evaluar y hacer seguimiento. No basta con ejecutar las actividades, es necesario revisar que estas funcionen, que no se puede desmejorar. Esto permite ajustar las acciones y asegurar que realmente se estén cumpliendo los objetivos. En resumen, las estrategias buscan que el proyecto sea más sólido, más participativo y más efectivo, adaptándose a las necesidades reales de la comunidad o del. Se te silenció, Jesús. Eh, no, ahí ya sería el espacio que la última. Ah, ok, perfecto.
Entonces damos así por finalizada nuestro análisis a la exposición acerca de la violencia en las mujeres en el territorio colombiano. No nos despedimos claramente sin antes haberles agradecido a todos nuestros participantes y a mis compañeros por su tiempo, por su arduo trabajo en toda esta investigación. Y nada, nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ya puedes dejar de grabar, Javier. Gracias. Muchas gracias. Gracias.